El efecto María. En determinadas épocas del año, como por ejemplo en Semana Santa, la cruz de Cristo toma un protagonismo especial como recordatorio de un hecho doloroso para muchos, un ritual para otros, unas mini vacaciones para los que pueden hacerse una escapada, pero para casi todos un evento que marcó la historia del cristianismo. En realidad la cruz para los hijos es un principio de vida que señala un antes y un después en la manera de cómo vivimos el Evangelio y cómo obedecemos por amor a aquel que entregó su vida y resucitó por amor a sus hijos. La cruz es para mí el punto máximo de la vida cristiana, porque con ella debemos cargar, como lo hizo el Maestro, si queremos vivir en su victoria, y entonces hoy entendemos por gracia que la cruz es un recordatorio continuo que debe enarbolarse en el hogar y no en el púlpito o donde nos escuchan, no donde nos reconocen, aunque esto suceda. La cruz debe ser vivida en cada acto cotidiano. Cuando en vez de reaccionar callo, cuando mi pareja llega cansada y de mal humor, puedo mantener la calma y responder con amor. Cuando en vez de gritar cuando llego de la calle y veo todo hecho un desorden, comienzo a ordenar sin reprochar. Esto es un durísimo golpe al ego. Y allí es cuando vamos a la cruz. Cuando en lugar de corregir duramente a los hijos los aliento, donde nunca decido pagar con la misma moneda, sino a cada paso subo a la cruz y puedo ver la aprobación de Jesús. Donde elegimos escuchar y aportar comprensión y amor en vez de juzgamiento y mal humor para compartir en la mesa. Cuando no cedo el lugar a la queja, sino al agradecimiento, porque dispongo de todo este espacio del hogar para que se transforme en un refugio seguro del amor y la paz de Cristo. Entonces estoy empezando a vivir en el reino y seguramente recibiré la recompensa del reino. Sé que esto hoy para muchos de nosotros es impensable, pero solo pidamos al Señor que nos muestre una imagen de esto que decimos para que nos demos cuenta que todo esto se recibe por gracia, renunciando continuamente a nuestros derechos a ser reconocidos, a pasar desapercibidos, a humillarnos para que Cristo sea exaltado. El ego se encuentra en el hogar en su zona de confort porque no tiene que aparentar nada, no tiene que quedar bien con nadie y solo se dispone a actuar cuando alguien visita la casa. Entonces ahí se afana para quedar bien. Lucas 10, 38, 42 dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Su hermana realmente se chivó, como diríamos aquí con el Maestro. En buen romance la acusó, cuanto menos de vaga y desconsiderada, esperando Marta que el nazareno la defienda y reprenda a María, pero para su sorpresa termina ella siendo amonestada por el Maestro. Cuando el ego la juega de víctima y busca reconocimiento, terminará descubierto por alguien que no funcione desde ahí, en este caso Jesús. El efecto María. Ella no se inmutó, ni reaccionó, ni se puso en marcha en respuesta al reclamo de su hermana. Todo lo contrario, siguió postrada a los pies del Maestro como buena adoradora y como había aprendido en la escuela de la adoración verdadera, María tomaba su cruz en su hogar, que es el lugar más tentador para dejar la cruz en el lavadero o en la terraza y seguir los dictados del ego, como le pasó a Marta.
Muchos de nosotros lidiamos toda la vida con una vida hogareña de derrota, y no porque no orábamos, sino porque no moríamos. Y hoy para muchos sigue siendo igual. No se trata de hacer, se trata de entregar. No se trata de querer, se trata de rendirse. No se trata de forzarse en la carne, se trata de vivir en el espíritu. En nuestra casa es en donde la mayoría del tiempo respondemos llamadas, WhatsApp, posteamos cosas y paseamos por todas las redes, obedeciendo al mandato del ego. Tal vez esto suene fuerte, pero no se trata de no hacerlo. Se trata de darte cuenta cuando empiezas a hacerlo y decidir, por gracia, abandonar esa práctica que al ego le encanta, pues quiere enterarse de todo, mensajear, lisonjear, etc. Cuando el Señor empieza a tratar con nosotros o llevamos tiempo en este proceso, Él va a permitir, por ejemplo, que las personas que más queremos que lo hagan no nos saluden el día del cumpleaños y revisar a ver quién nos saludó y quién se olvidó, para así hacernos creer que no nos tienen en cuenta con todo lo que hicimos por ellos. Bueno, yo lo acabo de vivir esto hace muy poco. Y estuve lidiando entonces con el ego que no cesaba de meter cizaña contra los otros. El efecto María es no ceder al ego o al mundo. Es, aunque por momentos lo hagamos, volvamos a la senda y acallemos su voz. Esto es el proceso más difícil, sin duda, en la vida del reino. Morir verdaderamente en lo privado, discernir los tiempos finales, como hizo María, que ungió los pies de Jesús, aventurando su próximo fin. Juan 12:12 dice, 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta se envía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. El efecto María es discernir en medio de la algarabía y el alboroto de una cena donde seguramente unos hablan sobre otros, comen y son atendidos por la anfitriona, lo que en realidad subyacía en ese encuentro. Era la proximidad de la muerte de Jesús. Y ella lo recibió en su espíritu adorador, conectado siempre al cielo, por lo cual ungió los pies del Maestro y lloró amargamente por lo cercano de su partida. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y por supuesto nadie entendió lo que María hizo, solo Jesús, el receptor de su adoración en medio de una fiesta. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió ese perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de 1 año de trabajo y dárselo a los pobres. El ego controlando la escena y haciéndose el misericordioso. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. El efecto María reconoce los tiempos y los momentos para hacer las cosas. Eclesiastés 3:1-2 dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para callar y tiempo para hablar. Evidentemente Judas Iscariote no estaba en el espíritu, por lo cual no pudo discernir que ese era su momento de callar. Primera de Samuel 3:8-10 dice: así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted?
En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Samuel había sido educado como un verdadero adorador. Había sido entregado al sacerdote poco después de ser destetado por su madre, y se crió en el templo del Señor y estuvo siempre en la presencia. Por eso Dios lo llamó desde tan pequeño, era un adolescente, para informarle sobre algo tremendo que él iba a ejecutar sobre los hijos de Elí. El efecto María, igual que Samuel, consiste en morir al yo, al control, al afán de reconocimiento, a no hacer muchas cosas sino las guiadas por Dios, a trasladarse de un escenario macro, el púlpito, el trabajo, el consultorio, la sala de conferencias, etc., a un escenario micro, el hogar, donde elegimos sacarnos las máscaras y ponernos las chanclas para enfrentar con disciplina divina la máxima obediencia, que significa morir a cada posible provocación, ya sea manifiesta o oculta, y quitarle el control remoto o el mando, como lo llamamos aquí, al ego, y entregárselo por gracia al Señor de nuestras vidas. Hermanos, esto es un proceso que sin Él no es difícil, es imposible. Como la vida de los verdaderos hijos del Eterno, todo es por gracia, por lo cual no es que no tenemos que hacer nada. Sí, tenemos que hacer lo más importante: decidir que sí queremos ser humillados, acallados, rendidos, despreciados. Este es el máximo golpe que podemos asestarle al ego. Mientras lo decimos, él despotrica y se queja, claro que sí, pero nosotros debemos seguir en obediencia para vivir la verdadera vida del reino, la adoración al que vive y reina para siempre, y que nos guarda, nos protege, nos auxilia, nos levanta, nos restaura, se lleva toda la culpa siempre y por otro lado nos regala una vida en su Shabbat, o sea, en su paz, en su amor, en su misericordia. ¿Qué te parece? ¿Vale la pena seguir a Cristo desde el efecto María? Yo digo que sí.